Cuando el sol se esconde, los cementerios dejan de ser solo piedra y silencio. Empiezan a respirar. Porque los cementerios no son solamente el final del camino. Son el lugar donde el tiempo se detiene y quizás empieza a retroceder. Allí abajo, bajo la tierra húmeda, miles de corazones que dejaron de latir siguen esperando. No por resurrección, por supuesto, sino por compañía. Y cada lápida es una puerta cerrada, pero las puertas a veces crujen, a veces se entreabren solas cuando nadie las mira. Y lo que sale no siempre es viento. Los vivos visitamos los cementerios para recordar. Los muertos nos visitan a nosotros para no ser olvidados. Por eso, queridos amigos, cuando sientan un frío repentino en la nuca, aunque no haya brisa, y la piel se les ponga de gallina, quizás no sea el clima, quizás es algo que está y no está. En la noche profunda, los camposantos respiran. El musgo crece más rápido sobre las tumbas recientes, las sombras de las cruces se estiran más de lo que deberían. Y si escuchan con atención, podrán oír el eco de nombres que nadie pronunció en décadas. Los cementerios guardan más que huesos, guardan deudas, promesas rotas, amores que quizás se pudrieron antes que los propios cuerpos. Y todos esos rencores no se van con la descomposición. Se acumulan, se vuelven pacientes y esperan el momento en que una voz viva los llame por error. Nunca olviden, queridos amigos, que el silencio de un cementerio no es solamente paz, es también contención. Miles de almas apretadas contra la tapa de su ataúd, conteniendo la respiración que ya no tienen, esperando que alguien, solo alguien se acerque lo suficiente para susurrar: ¿estás ahí? Entonces escuchá Pasajeros de la Noche. Hoy les propongo una breve pero intensa incursión en uno de los relatos fundacionales del horror cósmico. Y también les propongo una adivinanza. ¿Saben ustedes a qué relato me voy a referir y cuál o quién fue su autor? Este cuento breve, apenas unas pocas páginas, adopta la forma clásica de una declaración judicial o policial bajo interrogatorio. El narrador, en primera persona, a quien llamaremos RC, se dirige a sus interrogadores, los caballeros de la autoridad, con una mezcla de agotamiento, desafío y también terror contenido. Desde el inicio, deja claro que considera inútil cualquier intento de arrancarle más información. Eso es lo que va a querer demostrar este sujeto que está declarando, que ha dicho todo lo que recuerda y lo que su mente traumatizada aún puede articular es justamente el contenido del cuento. La historia, queridos amigos, reconstruye los hechos de la noche en que desapareció su amigo y guía en lo oculto, a quien llamaremos HW, un personaje audaz, culto y mucho más decidido que este autor, este declarante, ¿no? Que se llama RC, mucho más decidido en el estudio de lo prohibido y de las cuestiones sobrenaturales. Ambos sujetos, ¿no? Se dirigen de noche a un antiguo cementerio abandonado en una zona pantanosa de Florida. Gainesville es el lugar implícito en varias lecturas, y llevan linternas, palas, ganzúas y un teléfono, de campaña conectado por un largo cable. El objetivo de estos sujetos es explorar una cripta, una tumba antigua, que según ciertas fuentes esotéricas que el sujeto W, a quien llamaremos W, maneja,
Contendría aparentemente una entrada a regiones subterráneas mucho más profundas que cualquier sepultura humana. Una vez en el lugar, abren la losa, W, el señor W desciende solo por una escalera de piedra hacia la oscuridad absoluta, mientras RC permanece arriba junto a la abertura con el auricular del teléfono en la mano, ¿no? Aquel que han llevado para llevar adelante esta aventura. Lo que sigue en nuestra historia es un diálogo cada vez más inquietante, transmitido por cable. El señor W describe al principio con serenidad lo que ve, pasadizos, cámaras y un olor fétido indescriptible, pero luego su tono va a cambiar. Va a hablar de cosas que se mueven en la penumbra, de presencias que no deberían existir. Las descripciones se vuelven frenéticas y pide a RC, que está arriba, que no baje bajo ninguna circunstancia. Finalmente llega el clímax aterrorizante, un grito desesperado de W y un mandamiento inapelable que ordena al señor RC que huya, que cierre la losa urgente y que no intente ayudarlo. En medio del pánico, una voz inhumana, grave, gelatinosa, distinta a la de W, se apodera del teléfono y pronuncia la frase que cierra el relato y que ha quedado grabada en la memoria de todos los lectores de este clásico. La frase es: escucha, pasajeros de la noche. No, la frase es: idiota, W está muerto. RC, que es el que estaba arriba, paralizado por el horror, no recuerda casi nada después de ese instante. Lo encuentran vagando en estado catatónico por los pantanos cercanos al cementerio, junto a la tumba abierta. No hay rastro de su colega W, y el cable de teléfono aparece cortado o arrancado. Y la cripta, cuando la policía la examina después, no muestra nada normal, salvo el silencio absoluto y la sensación opresiva que emana de ella. Desde el punto de vista jurídico penal, perspectiva que el propio autor pone en escena, esta declaración resulta exasperante para cualquier tribunal. No hay cuerpo, no hay prueba material del homicidio, no hay testigos tampoco que puedan corroborar los hechos que les he comentado, y solo la palabra de un hombre visiblemente trastornado que insiste en que algo no humano habló desde las profundidades. Desde el punto de vista literario y filosófico, el cuento condensa varios ejes centrales del universo que va a profundizar mucho su autor, sobre todo en los primeros tiempos, y la ibris del conocimiento oculto, esta arrogancia desmedida, este exceso de orgullo, transgresión de límites humanos al pretender equipararse a los dioses, es una muestra patente en este relato. La absoluta vulnerabilidad del ser humano se va a ver enrostrada frente a realidades que escapan a toda categoría racional. La tumba, cementerio, como umbral literal y simbólico entre lo cotidiano y lo inconmensurablemente ajeno. Porque, queridos amigos, cualquier camposanto, cualquier cementerio no es un escenario meramente decorativo, sino el lugar liminal por excelencia, la frontera física donde la civilización toca lo que yace debajo y lo que no debería subir. Cierro, Pasajeros de la Noche, con la advertencia implícita que el autor deja en casi toda su obra temprana, y que es la siguiente: hay preguntas que no debemos hacer y puertas que una vez abiertas ya no pueden volver a cerrarse del todo. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta acá, y si el horror de las profundidades les ha resultado sugerente, nos reencontramos en el próximo episodio. Quedan ustedes con esa voz que aún resuena
En inglés, you fool, W is dead, o en nuestra lengua idiota, W está muerto. Acá abajo, por supuesto, les dejo el nombre del cuento y su autor, si es que alguno no lo ha descubierto. Gracias y nos vemos.